Buenos días, María. Buenos días, Margarita. Buenos días. Qué Más bueno bonitos sus buenos verla. días. Más bonitos sus días buenos que los míos. Más afuera. Yo estoy afuera, tengo que confesar, y estar afuera es como una felicidad en estos días días que ya son años de encierro, que han sido como bravos para todos. Y que María tuvo que pasar. Aquí voy a contar la mitad del encierro en Tota, porque cerraron el país cuando ella estaba en Tota y no se pudo venir. Entonces le tocó aprender a vivir la vida campesina. Ah, Sí. Casi me quedo. Me empezaron a salir las canas verdes, todo eso. pues nos invitaron en el Instituto Caricuervo a una conversación sobre la literatura infantil. Y estuvimos hablando con María sobre ese tema, de qué vamos a hablar, qué vamos a decir, cuál es el tema relevante en la discusión sobre la literatura infantil hoy. Y llegamos a la conclusión de que el tema relevante era cómo se había desvirtuado eso que era la literatura infantil en los 70 y los 80 y en qué se había vuelto hoy. Y creo que es un poco y para dónde queremos que vaya. Es un poco lo que queríamos un poco discutir. O sea, amor y muerte, todo. Vamos a hablar de todo. Y el libro digital, de todo y el libro digital. Y el precio fijo. Pero el punto es que yo creo que desde los 70, 80, cuando empezamos a pensar en libros infantiles y hacer libros infantiles en Colombia, en ese momento estaba cooptada por la escuela. Y yo pensaría, si fuera a simplificar, que la discusión ha sido siempre esa, que quienes editan literatura infantil han estado luchando contra la dictadura de la escuela. Y la conclusión que yo saco hoy es que un poquito pero no la perdimos en el sentido de que toda la literatura infantil está cooptada por la escuela, y cuando digo la escuela ya aclararemos un poquito más qué quiero decir con eso. No la perdimos tanto como que se está generando un divorcio muy marcado y claro, que yo creo que será muy sano, entre quienes quieren editar literatura infantil y tienen ideas sobre quienes entienden que la literatura infantil es algo que se hace para el consumo escolar o institucional. Entonces estamos hablando de una gran sombrilla que incluye pues un discurso cada vez más irritante sobre los valores y que está profundamente normatizado con las condiciones materiales del libro, con sus formas de circulación, y por el otro lado, entre los editores que insisten en hacer libros y que están constantemente explorando eh, el mundo editorial en busca de maneras más interesantes de contar historias para niños y para grandes. En ese momento, y voy a arrancar por ahí. Creo que en los 80, cuando hacíamos libros infantiles, todos teníamos claro que no teníamos nada claro y cada vez tenemos menos claro. Era que los libros infantiles debían ser interesantes para todo el mundo. Esa era como una condición. Es decir, un gran libro infantil es un libro que sirve, que es bueno, que apela a los niños, pero que también le interesa a los adultos. Creo que esa condición sigue siendo válida y cada vez más difícil de cumplir. Y creo que usted, María, como editora, digamos, siempre ha estado haciendo eso. Entonces yo un poco quería que miráramos qué está pasando ahí
qué está pasando con el mundo de la edición infantil y qué va a pasar. Margarita, usted empezó todo este problema en el que yo estoy ahora, culpa suya. Es culpa suya. Usted fue la que empezó con esta tontería. Y realmente yo creo que usted hacía libros para niños. Yo creo que Silvia Castrillón, cuando entró a Norma, hacía libros para niños, ¿no? En este momento, yo creo que la gente que está haciendo libros para niños está pensando que hacer libros para niños es muy fácil. O sea, si queremos empezar una editorial, ¿por qué no empezarla con libros para niños? Es muy glamoroso, es muy bonito, tiene dibujos, más dibujos que texto, es mucho más, digamos, el texto es muy corto, fácil de editar, ¿no? Sí. Tanta gente tan bien que dibuja. En la época que usted empezó, no habían ilustradores. Había tanta Estaban, gente que dibujara bien. no había gente que dibujaba bien, pero usted puso a dibujar y los puso a ilustrar libros para niños a un montón de artistas, ¿no? Hizo una cantidad de cosas que los estaba esperando, exploró el mundo, puso en el mercado un montón de libros que después se quejó de que no se vendían, pero todavía están vivos todos. Yo no sé qué era lo que no se vendía. Sí. O sea, yo creo que era una pesadilla, pero están todos vivos todavía, Margarita. Todo eso que usted hizo y produjo en esa época está vivo por eso, precisamente por eso, porque son clásicos contemporáneos. Primero, tuvieron una segunda oportunidad. A pesar de que no estaban en las manos que hubiéramos querido que quedaran, tuvieron una segunda oportunidad. Una Y tuvieron segunda y una tercera, y una de tercera, hecho. tuvieron tiempo de convertirse en clásicos. Son hoy clásicos. Todos esos autores que empezaron en esa época están hoy todavía produciendo. Hoy todavía, pero sus libros más recordados todavía son esos que se produjeron en esa época, que fue el comienzo de todo esto. Y en esa época, eso es lo que usted está diciendo, lo que se estaba haciendo. O sea, libros, buenos libros para que leyeran los niños, no libros para niños. O sea, el problema es que se hacía literatura, el problema no, se hacía literatura infantil. Hoy se hacen libros para niños. Yo creo que esa es la gran diferencia. Hoy hacemos libros para niños como hacemos juguetes, como hacemos videojuegos y como hacemos cualquier tontería que hacemos para los niños. Los niños se volvieron cada vez y peor más objeto de consumo. Objeto del consumo o objeto para el consumo, como se diga. Yo creo que eso y el desprecio también pues por un lado el desprecio y por el otro lado, yo creo que la gente que está haciendo libros para niños no está haciendo libros para niños, está haciendo libros ilustrados, está pensando en la imagen, está pensando en otras cosas. Ahora, que sí, a partir de la compra pública y de que empezó todo este movimiento en que empezaron a, a, a pensar más en los libros para niños que en otros libros, sí hay una cantidad más de libros circulando. Muchos, muchos O más. sea que está muy bien. No, porque una cosa es poner libros, es que los libros no se ponen a circular. Si las librerías estuvieran llenas de libros para niños, si hubiera libreros especializados, si la gente, si los papás leyeran los libros y todo eso, estaría buenísimo. Los libros para niños que circulan, los libros ilustrados, circulan en muy pocas librerías y circulan básicamente con la idea de llegar a la mesa de los compradores de los que seleccionan la compra pública. Punto. ¿No? O sea, son libros que circulan tratando de, ya no tanto entrar a la escuela, porque la escuela sí definitivamente agarró un nicho y se lo apropió, y los editores se lo apropiaron y están ahí metidos haciendo unas cosas de las que no queremos ni hablar en este momento, porque no me interesa, la verdad. Sí, pero sí queremos mirar eso, digamos, en el sentido de la materialidad del libro, que es un poco lo que estamos hablando ahora, de las inmensas dificultades que usted y yo sabemos que tiene hacer editar literatura infantil en ese diálogo entre la ilustración del texto, que es su obsesión y en lo que ha sido más feliz su trabajo, María, y en cómo digamos, aquellos editores que hacen libros para consumo, como cualquier juguete,
entienden que es una cosa de poner un triángulo de color, una palabra, un gancho, y ya tenemos un libro de infantil. Yeah. Que es el grueso de lo que circula, de hecho. Ese grueso es la mayor parte, es horrible. Yo decía el otro día que estábamos hablando de libros, de imágenes, de libros sin palabras. Yo decía que uno de los retos que podría uno tener con estos libros que se producen ahora es quitar las palabras y ver si se sostienen con la imagen, y el 90% no, lamento decirlo. La gente cree, los editores creen, o lo que los editores creen que están haciendo es que los niños, o sea, rebajando, infantilizando la literatura de una manera absolutamente absurda. Es que el libro álbum no es un discurso vacío, el libro álbum no tiene texto, pero tiene un discurso muy importante a cargo de la imagen, que no se está dando. La imagen no simplemente es un montón de color puesto ahí, sino un discurso también. El color que tiene, la forma que tiene, la disposición en la página que tiene y el recorrido que hace durante el libro son el discurso principal, y eso no se está dando. La gente no está entendiendo qué es ese tema. Estaba pensando en esos libros de Ibar que usted hace y que son uno de los clásicos que usted menciona, que son libros que que es donde uno ve es exactamente eso que usted está diciendo, la importancia de la imagen, la imagen que impulsa o detona una narración, ya sea en la madre o en el hijo, o en el padre o en el hijo, que impulsa un diálogo entre ellos, o que puede ser usado por la maestra o el promotor para iniciar una conversación, pero que además es una historia en sí misma. Es decir, esa complejidad del libro infantil es lo que se ha ido perdiendo en el, pues en el afán de cumplir las características de las compras públicas, quizás, no sé por qué es. No, yo creo que es falta de, o sea, falta de estudio, de investigación realmente, y falta de lectura, ¿no? O sea, niños que crecieron sin libros, o con esos, o con libros meramente escolares donde la materialidad es un poco descuidada y un poco como sosa, tonta. Yo creo que pueden producir si además no se alimentan de lo que está pasando en el resto del mundo. Más bien, el libro de adultos sí se ha apropiado del mundo del libro para niños. Ha ido, de pronto los que estaban haciendo libros de adultos empezaron a mirar al libro para niños y dijeron, pero si aquí esto está buenísimo y maravilloso. Y buenos editores empezaron a hacer buenos libros ilustrados, que se confunden en el mercado con los libros para niños, literalmente, ¿no? Porque había todavía ahí como un concepto, una idea de que el libro para niños, más chiquito, más texto. Va creciendo la letra, bueno, está menos texto, más imagen, letra grande. Y va creciendo, se achica la letra y va desapareciendo la imagen hasta que queda solo la letra y la imagen no existe. O sea, era como así de ridículo, ¿no? Y cuando el libro para niños se quedó con la imagen y empezó a construir discursos verdaderos, discursos súper interesantes, cuando la imagen le daba oportunidad a niños que nunca, que no podían leer todavía, de entender cosas que pasaban en el mundo y de leerlas, digamos, en las imágenes verdaderamente, ¿no? Y la escuela estaba por allá en otra cosa que tenía que ver con la lectura y no sé qué nos interesaba, ¿no? Y estos trabajaron libremente, y los de adultos empezaron a ver eso y empezaron a hacer lo mismo. Empezaron a trabajar con o sea, al revés, ¿no? Al revés, o sea, Sí. a darle mucho valor a la imagen y a, digamos, minimizar la importancia del texto. Es decir, clásicos divinamente ilustrados que nadie se pregunta si la edición es completa, si la traducción de quién es, o nada, eso no importa. Lo importante es la belleza y la materialidad del libro. Los de adultos agarraron esa parte nomás, la parte física y estética,
y la convirtieron en un producto editorial también. O sea, yo creo que lo que falta en este medio de reflexión es estar parando y mirar lo que pasa alrededor. Falta crítica. Aquí no se puede hablar de ningún libro, no se puede hablar con alguien de los libros que produce porque se ofende, porque se enoja, porque antes, al comienzo, cuando yo comencé, la gente miraba los libros y criticaba y le decía a uno cosas. Y uno aprendía esas cosas o no aprendía. Pero en este momento, pues todo el mundo hace básicamente lo que se le da la gana, básicamente de muy mala calidad y tan tranquilos Pero todos. es interesante eso que usted dice, básicamente es lo que se le da la gana, porque no, no es cierto. Es lo que se le da la gana a alguien. Yo no estoy segura de que sean los editores, porque es que fíjese que lo que yo veo, y lo estoy confirmando en sus palabras, es que de alguna manera la homogeneización de la materialidad del libro, que ha sido, digamos, fue la norma en el siglo XX, ¿sí? eh, las editoriales que producen novelas producen la misma novela desde el año 20, creo. No, cada vez peor, pero ahí sí, digamos, hay un modelo, tipografía así, bla, 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 unas normas básicas, dele pinchón, sale para pintura, la tapa es así y le pegamos un monito, sale para pintura, lo cual permite industrializar los procesos en desmedro, por supuesto, pero bueno, novelas. Las novelas un poco también vienen todas lavadas y planchadas iguales, y el consumo grande del público lector de novelas es eso. De manera que la figura del editor es un poco irrelevante, o completamente Lamentablemente, irrelevante. Sí, lamentablemente. los editores han preservado para sí una falsa idea de prescriptores, pero eso, por supuesto, no es verdad. Es decir, cuando se llaman a sí mismos prescriptores, lo que están es haciendo más de lo mismo, porque de lo mismo que ya saben que vendió. No son reales prescriptores. Es decir, no están abriendo caminos, no están explorando terrenos. Y la literatura está padeciendo por eso, pero esta producción de literatura para adultos sigue saliendo cosas gloriosas a pesar de la... Pero muchos editores innecesarios, claro, porque en este contexto no, no es tan fácil entender qué es lo que hace un editor. Poner un libro, dar una orden y una charla y invitar al autor a almorzar. Sí, si no, no. Y de pronto estos editores que quieren realmente ser editores empiezan a mirar hacia el área infantil. Porque es que resulta que el área infantil sí exige un trabajo editorial muy sofisticado, muy complejo. Y cuando eso empezó a pasar, lo que empezamos a ver también fue la necesidad, el homogeneizar la producción infantil. Eso que usted está diciendo, chun, 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 bla, chun, 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 es así. Imagen, no sé qué. Y por el otro lado, un reducto que a mí me parece que es cada vez más divertido e interesante, de editores que le gastan mucho tiempo a pensar en la imagen, en la narración, en la materialidad, en la tipografía, etcétera, etcétera. ¿No le parece un poco a usted que eso es lo que está pasando? Yo creo que sí hay eso que usted dice, sí hay grupo de gente que quiere ser editor, es decir, que quiere producir realmente libros y libros importantes y libros que permanezcan, no quieren simplemente estar en el mercado, no quieren simplemente tener un trabajo que hacer, sino quieren realmente estar entregados realmente a lo que hacen. A mí me parece que en muchos de esos casos hay extremos para el otro lado. Es decir, estamos tan interesados en nuestra materialidad que el contenido se nos desaparece un poquito. Entonces, digamos, lograr ese equilibrio entre esa materialidad, entre esa estética, entre
y ese discurso también que queremos comunicar a veces es difícil y complejo. Entonces, Siempre, siempre, bueno, María, es pero, dificilísimo. pero eso es lo que pasa. Fíjese que Ibar y yo estamos trabajando en un libro hace 12 años, Sí. que es buenísimo. Y nadie que dice, pero ¿y por qué no? Pero porque en este momento, al principio fue un poco estresante, pero como todas estas cosas de costumbre en el momento que fue pasando el tiempo, fue más interesante esa conversación, esa discusión y esa exploración que el libro mismo. O sea, realmente en este momento, si el libro se publica, bueno, y si no, también. Pero lo que hemos aprendido, lo que hemos crecido, lo que hemos discutido en ese transcurso, porque a veces soy yo la que digo, no, por ahí no, a veces es Iván el que dice, me inventé una nueva forma, ¿qué tal si exploramos por acá? De todas maneras, esa discusión, que sería lo bonito, yo en este momento pienso que, por ejemplo, lo que sería más interesante sería reproducir esta conversación de 12 años, más que el Claro, libro, más que el libro final. El libro final, pues no sé. claro, que es lo que es excitante de estar en el mundo del libro, que por lo menos la idea original era que esto es un lugar donde se puede aprender constantemente, es difícil mecanizar. Yo recuerdo, me recuerdo diciendo eso a los 20 años, pues de que lo que es genial es que cada libro es un universo en sí mismo. Y el otro día estaba pensando eso, pensando, claro que eso ya no es verdad. Un libro es igual a otro libro, es igual a otro libro, es igual a otro libro. Está. Una rosa es una rosa. Da lo mismo, no hay un espacio para el trabajo constructivo, el trabajo creativo, para el diálogo, que es lo más genial de hacer libros. No hace libros una persona ni una empresa, es un equipo de gente que opina, que tiene pasión sobre el color, la imagen, el texto, las comas, los contenidos. Y es una discusión constante. Eso es un poco lo que nos han ido quitando, quizás. Exactamente. Yo creo que eso y la velocidad, el afán de la novedad, el culto a la novedad que ha construido estos últimos años es absolutamente fatal. O sea, hay que tener libros nuevos, hay que producir más, hay que estar activos, como si estar discutiendo un libro durante un tiempo no fuera importante y no hiciera parte del proceso. O sea, yo creo que ese es el tema, es que como que hay que inundar el mercado. Tengo que tener un punto de equilibrio, esa es otra cosa que, que es la economía y los economistas y todo eso que me parece de terror, y es que toca encontrar un punto de equilibrio. Entonces tengo que producir tantos libros como para tener cierta tranquilidad de que ya tengo un fondo que me va a poder hacer vivir durante un tiempo. O sea, primero un fondo que no se vende porque está hecho a la carrera. Segundo, un fondo que entonces depende de que la compra pública me compre para poder tener como cierta holgura. Un fondo que nadie entiende, que en la medida en que crece hay que cuidarlo, entonces hay que volver a reimprimir. Entonces, o sea, nunca el punto de equilibrio en en una editorial independiente es como cuando usted se mama y se lo vende a otro y le dice, mire, ¿sabe qué? Tome este negocio y quédese con él porque estoy hasta aquí. Ya, esto es una cosa de pasión y de tiempo y no de simplemente de números. O sea, los números sí, los números son muy importantes y los libros hay que hacerlos para venderlos, porque es nuestro compromiso con el autor y con el ilustrador, no es solamente para que nos quede bonito y nos ganemos un premio, sino para que además la gente lo quiera buscar y lo compre, porque de eso viven los autores. Entonces yo creo que Y hay, nosotros, bueno, y nosotros. Y nosotros, afortunadamente. Pero yo sí creo que hay un gran problema en eso de la velocidad, cosa que, como usted mencionó al principio, entonces me voy a meter por ahí un momentico, que es el tema del precio fijo, que yo sí creo que una ley de precio fijo ayudaría y ayuda a calmar toda esta ridiculez, aunque no estoy segura, porque los franceses, que fueron los que empezaron realmente, pues en serio con el tema del precio fijo, igual producen como bestias todo el año.
Yo me acuerdo una vez que estuvo Thierry Magnier acá en Colombia y me dijo, yo hago 360 libros al año. ¿Y tú cuántos haces? Y yo le dije, los otros 5. Completar un año, porque, porque esta cosa es de loca. Pero de todas maneras, la idea de un precio fijo que haga permanecer los libros durante un tiempo en el mercado, le quita presión a la velocidad de la venta, o sea, le quita presión al precio, porque usted no solamente lo tiene que mantener durante un tiempo X vivo en el mercado, sino que además no tiene que feriarlo, ni dar descuentos, ni el 3x2, ni el 4x1, ni nada. Fíjese la ridiculez en este momento. No hay página de editor independiente que no tenga promoción. No digo las No hay nadie multinacionales. en el mundo que no tenga promociones, es decir, el Sí, mundo está hecho de sacar novedades que pierden su valor apenas tocan en las estanterías del mercado, de la tienda de ropa, de la y tienda de todo. libros, e inmediatamente hay que promocionarlas. Realmente. Sí, ese es la pesadilla de este mundo contemporáneo, esa velocidad y esa velocidad de la no permanencia que no permite que haya libros que se queden. Que O sea, se queden. nosotros, usted tuvo la ventaja de hacerlos en los años 80 y que esos libros Se quedan. tuvieran el tiempo suficiente para convertirse en clásicos. Los que se producen hoy van a desaparecer el año entrante, o dentro de 2 años. Sí, Alguien va a pero sí. decir, yo me imagino los autores dentro de 2 años diciendo, yo tuve un libro y tuve otro libro y ya no tiene ningún libro en ninguna parte. O Sí. sea, me parece que el libro para niños entró a ese juego, Eso, exacto. Entró que en esa ese es juego. la parte grave, porque el libro para niños tenía otras condiciones, es decir, nosotros como editores de libros para niños no tenemos exclusividades con los autores. Es más, generosamente presentamos autores ilustradores a las otras editoriales para no tener nosotros que cargar con, con la vida de Con la una sola persona. responsabilidad de la vida de alguien más, de la vida económica de alguien. Exacto. Entonces compartimos los autores, compartimos los ilustradores. No hay, eh, no hay este afán de acabar con los libros, porque parece ser que los jóvenes sí se transforman y los adultos se transforman muchísimo y cada vez son más raros, pero los niños siempre son los mismos al principio. Los niños todavía siguen siendo niños al comienzo. Entonces nos dan la oportunidad de volverle a presentar los libros. Fíjese los chigüiros, Margarita, por favor, los Sí, chigüiros. O sea, 30 años de vida y siguen tal cual, ¿no? y siguen vivos. Pero ahí hay un tema, y usted tocó la ley y tocó el tema de la vida larga de los libros, y esas dos cosas que son fundamentales en el oficio de hacer libros requieren una pata de la que no hemos hablado, pero que usted menciona al comienzo de esta conversación, que son las librerías especializadas. Seguimos teniendo un hueco que era el mundo de las librerías y de la distribución en Colombia. Como usted dijo al pasar, los libros infantiles en general se canalizan vía las compras del Estado, las compras institucionales, y nunca llegan a las librerías. No hay librerías especializadas, no hay. Espantapájaros, hay 2, 3, 4, pero no hay librerías. Y eso es la consecuencia de esta velocidad. No se ha parado a crear consumidores o público lector. Exacto. Solo La idea, yo creo que es eso, es decir, bueno, y Babel, por supuesto, que es una librería acierto. especializada. Sí. Bueno, pero no, digamos que a partir del interés por la niñez, interés un poco excesivo por la niñez en todo lo que tiene que ver con el Estado, eh, y todas las compras públicas inician con libros para niños.
cosa que somos la envidia de los editores independientes que están protestando, en estos días están protestando porque ¿por qué compran libros para niños? Cómprenos a nosotros también. Ese es otro discurso, otro problema, pero en este momento que estamos en esta idea de comprar los libros para niños, y convirtió esto en un fenómeno. Es decir, no solamente empezaron a llegar libros para niños de todos los países en cantidades absurdas, la gente salía, los distribuidores salieron a América Latina y a España a buscar fondos que no estuvieran representados para traerlos y ponerlos a la venta, pero realmente no a la venta, sino a la compra pública. No, pero sin embargo, con este interés, digamos, regionalmente, las pocas librerías que han ido surgiendo regionalmente, nuevas, digamos, de los últimos 5 o 6 años, quieren ser especializadas en libros para niños. O en mayor medida venden libros para niños, porque ese es el interés que resuena por fuera, porque pues es de lo que se habla, o sea, es lo que habla el Estado, lo que llega a las bibliotecas, que finalmente entonces la gente piensa que eso es importante y lo está haciendo, pero no nos hemos parado a crear lectores. Se acaba de decir, no hay, o sea, no hay público, o sea, y llevar el público a la librería y a una librería especializada y convencerlo al papá de que comprar un libro, por más caro que sea por los libros para niños, sí. Yo pensaba que eran más caros, pero no. Pero a mí, si un libro álbum vale 60.000 pesos y una novela vale 80, yo no sé cuál es. ¿Por qué le parece caro a la persona el libro ilustrado? Simplemente porque tiene dibujos y no tiene texto. Bueno, ese es otro problema. Pero no nos hemos dado la tarea de trabajar con los adultos y con los lectores. El libro para niños es el libro más mediado de la historia. Exacto. Todo el mundo interviene primero que el niño antes de leer, ¿no? La idea de que el niño es diferente y no tiene una edad a la que lee una cosa y otra edad a la que lee otra, y que tiene una historia ascendente en la lectura, eso está revisado desde hace 1000 años, pero seguimos sin entenderlo. Y no hay nada que hable, o sea, se promueven, hay promotores, y se promueven los libros, se hacen discursos entre adultos y para adultos, pero no los hemos llevado a las librerías y a los libros. Yo no sé cómo... O sea, no estamos generando un público lector. No estamos generando un público lector. Lo que pasaría si tuviéramos una cadena de libros genuinamente sana, en la cual tengamos al final, ya sea de las bibliotecas, no necesariamente pasando por compras personales, de las bibliotecas o de las librerías, estamos creando un público lector con un criterio propio, que cree que esto es bueno o no, o que esto le gusta o no, y que serán los lectores de mañana con criterio. Y nos hace falta eso, y no, pues digamos que en ese sentido nos hace falta conversación, no solamente promoción, ¿no? O sea, conversación y lectura. Yo creo que muchas veces la promoción se trata de decir lo que podemos hacer con este libro o lo que no podemos hacer con este libro, o la forma de leerlo o no leerlo, y no simplemente leerlo y conversar, que es lo que me parece que se hacía con la literatura de adultos y que no se hace con la de los niños. O sea, indagar por qué, indagar los motivos, y revisarlo y buscar otro que se parezca, y ofrecer y construir a través de esa conversación una lectura interesante, que no se hace, lamentablemente, y que, no sé, nos va a mandar a desaparecer muy pronto. Porque si encima los independientes están enojados porque nos compran libros a los que hacemos libros para niños, ¿sí ve? Los de los libros para niños no somos, o sea, somos como otro gueto aparte. O sea, como las mujeres, como los negros, como los indígenas y los editores de libros para niños. O sea, no podemos ser ni los independientes ni de nada. O sea, yo por la edad no puedo ser de los independientes, pero por mi trabajo no puedo trabajar con los independientes adultos. Yo no sé.
Sí, falta ese diálogo. Estaba pensando en esas primeras versiones de la hora del cuento, que es algo establecido prácticamente hoy, pues, bibliotecas. Yo lo oigo por todos lados, pero que es ahora una lectura mediada y que era originalmente una lectura conversada, que era lo que era. Aquí hay esto, a ver. Claro. Y ahora lo que se hace es, bueno, ya leímos, ¿ahora qué? Ahora, eh, ¿tú qué opinas? O pintemos a esto, o imagínate otro niño, o bueno, cualquier otra cosa. Se hacen cosas paralelas al libro, ajenas al libro y no al libro mismo, no la conversación sobre el libro exactamente, que es un poco triste. Nosotros hicimos, voy a hacer una cuña, está permitido, ¿no? En el YouTube de Babel tenemos dos grupos de videos que hicimos con dos becas, una del Ministerio de Cultura y otra del IDARTES, de la librería. En una leímos 10 libros colombianos en profundidad. O sea, en profundidad es hasta la minucia más increíble. Y leímos acompañados de niños y de adultos, en una conversación privada, así en un Zoom, que después editamos y pusimos en el YouTube. Y por otro lado, invitamos a 8 autores de Babel a que cada uno presentara 5 libros de su elección o de su preferencia, de acuerdo con la temática propia que le interesaba a él y en la que escribía. Y eso ha sido muy interesante porque lo hicimos fue una conversación entre un grupo de gente sobre libros, nada más. Eh, no estamos hablando, no estamos calificando, no estamos diciendo qué se hace con los libros, sino estamos mostrando ese gusto que nos dio leer y eso que encontramos en esos libros y que los invitamos a que los busquen. Y me parece que eso sería ideal que se hiciera, pero el tiempo no lo permite. O sea, la gente ya ni siquiera conectada se toma el tiempo de conectarse para mirar, porque tiene tanta oferta también. Hay tanta oferta ahora que uno pone en lista de espera 1.000.000 de cosas y nunca las puede ver. Sí. Y los niños están consumiendo, es decir, los niños obligados a conectarse para la escuela, no quieren conectarse para el ocio también. Porque esto que usted está proponiendo, que es la otra característica gloriosa de la literatura infantil, es la literatura ociosa y gozosa. Era la otra condición. Estaba pensando en una charla que hubo hace poco con estas mujeres de Yamique que hacen libros informativos para niños, Sí. eh, que hablaban de eso, es decir, nosotros no hacemos libros para educar a los niños, hacemos libros para que un niño se eche en un sofá y porque está interesado en los huecos negros a mirar qué hay, que no es lo mismo. No son libros educativos, no son libros para la escuela, son libros para el gozo y para el ocio. Pero, Eh, pero mire que esa es otra cosa. Y a mí que puedo decir que es la única editorial latinoamericana que queda en este momento haciendo libros informativos. Porque son dos mujeres científicas, ¿sí? Que de contestar las preguntas a sus hijos y a los hijos de sus amigos, terminaron diciendo, bueno, hagamos esto y hagámoslo de manera. Yo no he visto a nadie que se divierta más que este par haciendo, haciendo esos ellas, libros, pero no hay más. Usted puede creer que todo lo demás está súper concentrado. O sea, el resto de la humanidad hace libro álbum. El resto de la humanidad. Nadie se le ocurre hacer otra cosa, porque no hacemos, porque no miramos nuestro propio entorno, la naturaleza, porque no miramos nuestra historia, no, todo es lo mismo, todos hacen exactamente lo mismo. Yo diría que si uno perspectiva de quisiera, gozo. no, además para divertirse, ¿no? Es que los pocos libros informativos que se hacen en este país o en otros países también son educativos, asquerosamente educativos. O sea, son para libros en en el sentido que le corresponde. Sí, son para libros exactamente. Sí, Libros son escondidos de texto escolar. objetos útiles, lo cual no, además, le
priva a los niños de, como de conectarse con la felicidad de aprender. Es muy impresionante lo rápido que matan esos libros, eso que es de las cosas geniales que uno tiene, el gozo de aprender algo, porque sí. A ver dónde lo pongo después. Sí, Y ahí me queda rodando no, acá se hacen libros, yo creo, se hacen libros y se están haciendo y cada vez hay más. Mire que hicimos una página que se llama ligcolombia.com.co, donde está en este momento el catálogo de libros editados, primera edición colombiana, entre 2015 y 2018. Y en las próximas semanas vamos a lanzar la posibilidad de que todos los editores suban su fondo completo, el fondo vivo completo, pero la producción editorial local, o sea, no los derechos comprados, sí, sí. ni los libros producidos en una multinacional en otro país, nada, sino los libros producidos localmente. Y la verdad es que hay un montón, hay de todo, y hay mucho, se produce mucho. El tema también estaba pensando que yo misma lo estoy diciendo que no hay, y resulta que es que no los conocemos todos, porque esos libros, que en este momento son como 600 libros, estará el 20% circulando en las librerías. El 80% no los hemos visto nunca en la vida. Porque no hay librerías. Porque no hay librerías. No, pero y además porque tampoco hay el interés de los editores. Los editores hacen mucho, los editores que hacen libros para plan lector y para la escuela, hace mucho tiempo perdieron el interés en las librerías. Fuera de lo que leo, el resto, la circulación es un perfecto desastre. Han sacado, editoriales como SM sacaron los libros de las librerías directamente. Punto. No nos interesan las librerías. De esa manera, nunca, o sea, si estamos concentrados solamente en el tema de la venta, ¿no? No en el tema ni de la creación, ni de la creación de libros, ni de la creación de lectores, nada. Sí. O sea que cada vez estamos cavando más el hueco que hace que la literatura infantil sea una esclava de la institucionalidad, que no debe serlo. Es decir, pero es que, y además es que es una esclava en toda América Latina, porque si uno viera que en los otros países sí, pero en un país, por ejemplo, de librerías como es Argentina, bueno, en una ciudad como Buenos Aires, ¿no? Las librerías especializadas se cuentan con los dedos de la mano, ¿no? Sí. Entonces, yo creo que el tema es mucho más grave. Es como que definitivamente yo no creo que hayan sido solamente los editores, sino todos en general. O sea, los promotores se apropiaron de esos libros y los metieron en las bibliotecas, los profesores también de otros grupos de libros y los metieron en la escuela y todo el mundo se aprovechó, se apropió de su espacio y de poner las condiciones en ese espacio, porque en ese espacio no entra cualquiera. Entra el que alguien diga, no más. O sea, los libros no tienen oportunidad de enfrentarse con el público de ninguna manera, porque hay una barrera de gente que cuida las buenas maneras y dice, usted entra y usted no entra, punto. Okay. O sea que el libro infantil sigue siendo rehén de la prescripción de los adultos, de unos poquitos adultos. Clandestino, digo yo, he dicho siempre, absolutamente clandestino. No se sabe cómo llega a las bibliotecas y cómo llega a todas partes. El libro infantil necesita otra visibilidad, necesita estar en la calle, necesita que se hable de él, necesita crítica, que alguien se ocupe, ¿no? Pues que alguien diga el cosas. Mismo espacio que la novela para adultos, por ejemplo. Por ejemplo, que lamentablemente no lo ocupa porque no sé, se desprecia, se parece a una cosa menor. O sea, es una cosa menor. Después de que hicimos en esa época la discusión de que era o no era la literatura infantil. Sí, sí, después de haber dado esa pelea, es que es un poco eso la tristeza. Eso sí fue una gran pelea que nos pareció que ganábamos y en realidad perdimos. Totalmente. Dijeron, sí, venga, es nuestra, y nos la quitaron.
Y nos la quitaron, sí, ahora es de alguien más. Bueno, yo creo que ya hemos pintado un panorama oscuro y triste que debe promover. Eso es una tragedia, Margarita, porque yo hubiera querido hablar de lo positivo, porque realmente sí hay muchas cosas positivas, sí hay mucha gente trabajando, sí hay cosas buenas, lo que pasa es que no se ven, nadie las ve. Tocaría como poner, no sé. Bueno, digamos, lo estamos produciendo en el marco de la escuela de la maestría de formación de editores y lo que yo siempre espero es que la gente joven venga empujando con nuevas ideas en vez de agachar la cabeza y empiecen a pensar en formas de circulación, en formas de visibilidad, en crítica, en libros integrales, en... En ir a las librerías, usted lo ha dicho todo el tiempo, no hay nadie más ausente en las librerías que las editoriales independientes. Es terrible. Qué gusto verlo, María. Cuídese, qué bueno Ay, sí. verla. Claudia Jimena, muchas gracias.